Ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Sí, para mí es un placer volver a estar juntos, siguiendo nuestra tradición allá en la oficina, estudiando el libro Discipulando Naciones. Como ustedes verán, mucho del contenido de esta serie, Coram Deo, es contenido en el libro Discipulando Naciones porque fue creado antes de Discipulando Naciones. O sea, el contenido, no los videos. Porque esos contenidos fueron parte de la capacitación que se le daba al personal de Fundación contra el Hambre, al personal internacional, cuando iban a servir en los países, o sea, la mayoría americanos, cuando iban a servir en los países como voluntarios. Darrell Miller le daba estas capacitaciones que luego se convirtieron en el libro Discipulando Naciones y después en los videos Coram Deo. Esos videos Coram Deo que ustedes ven, que están doblados al español, nosotros los revisamos, las transcripciones que se hicieron del inglés. Aquí, en República Dominicana, la hice yo, y la mandamos a editar, a que le hicieran el doblaje en Venezuela, no hace mucho tiempo, porque están en inglés. O sea que eso depende de ustedes cómo quieren estudiarlo, si en inglés o doblados al español, porque son lo mismo. Lo que hicimos fue que tomamos los del inglés y le hicimos el doblaje porque hubo un primer intento subtitulado, pero la letra estaba muy pequeña y la gente estaba reportando que no cuadraba bien. Entonces, por eso hicimos el esfuerzo de doblarlo. Para eso hubo que revisar la transcripción que se hizo originalmente del inglés al español y ponerle cierta fluidez para que el actor que está hablando pues tuviera cierta fluidez y coherencia, y no es, vamos a decir exactamente, porque lo hicimos pensando en cómo deberían decirse la cosa en español, no necesariamente traduciendo del inglés al español literalmente. Entonces ese es el producto que tenemos. Yo espero que ustedes hayan podido ver el 1.1, ¿verdad? Es corto. Ellos lo dosificaron así y es mejor porque cuando uno lo ve entero, por ejemplo, la lección 1, es mucho contenido, y esa lección yo la he impartido en conferencias de visión de la Alianza para el Discipulado de las Naciones en varias ocasiones. No todas las que están en Coram Deo, pero la mayoría de ellas, sobre todo las que da Darrell Miller. Y eso nos permitió hacer ese trabajo para el doblaje, pero también tener una idea de cómo dosificar. Estudiar estas ideas para nosotros es como para un beisbolista ir a un gimnasio. En el gimnasio no le enseñan a batear ni a parar, pero le enseñan a desarrollar destreza en los músculos y rapidez. Entonces va a necesitar eso para su deporte y para cualquier otro deporte. Es decir, que en un gimnasio se puede juntar a alguien que sea un atleta de béisbol, de básquetbol, de voleibol, y eso es indiferente, porque es el desarrollo de las aptitudes físicas y mecánicas del cuerpo. Asimismo, los temas de cosmovisión bíblica equipan al creyente para ser una persona madura que toma decisiones conforme al reino, no importa dónde esté. No importa que sea en Edify, que sea un político, que sea un banquero, que sea un policía, no importa. Lo equipa para tomar las decisiones que sean correctas, alineadas al reino de Dios. Entonces, por eso la importancia de este tema, y sobre todo no forzar las aplicaciones de que todo tiene que ir aplicado a educación cristocéntrica, Edify. No, porque en el gimnasio tú no estás aprendiendo a parar y a batear. Eso se hace en un entorno de entrenamiento en el play. En el gimnasio tú desarrollas fuerza,
y capacidad mecánica y coordinación. Entonces, asimismo, los temas de la cosmovisión bíblica nos equipan para ser creyentes sabios, donde sea que estemos, no necesariamente Edify. O sea que este contexto no es exclusivo Edify, ni tiene que serlo. No es ni tiene que serlo. Ahora, que lo vamos a aplicar ahí, claro, porque vamos a decir, es el deporte que estamos jugando, pero la utilidad va mucho más allá. Para nuestra familia, nuestras iglesias, para entender el mundo en el que estamos viviendo y para ayudar a la gente alrededor de nosotros a que no sean tan borregos y tan bobos y estén en la realidad y nosotros vivir la realidad y salirnos de esa irrealidad que nos rodea y que el príncipe de este mundo constantemente está alimentando con imágenes, sonidos e ideas para que el mundo viva en una irrealidad, negando a Dios. Pero no nosotros. El discípulo de Cristo es una persona que vive en la realidad. O sea, tiene la pantalla prendida, pero está mirando que es una pantalla. Y puede mirar por la ventana. Y lo que mira por la ventana no es lo que está en la pantalla. No es que apaga la televisión, porque vive todavía en el mundo, pero mira por la ventana. No mira el mundo por la pantalla de la televisión y lo que le quieren proyectar ahí. Bueno, eso, la respuesta es relativamente fácil. Hay comida que no alimenta y comida que alimenta. Entonces, imagínate, si una persona como un indigente, por ejemplo, no es lo mismo que se alimente en la calle de cajuelitos sulimanes que de mango. Aún si no tiene que cocinar y lo que está es maroteando. No es lo mismo marotear cajuelitos sulimanes. Yo imagino que ustedes lo conocen, ¿verdad? Una fruta que tal vez tenga alguna vitamina, algo, pero así es medio desabría, es un poquito dulce. O la gina, ¿tú conoces la gina? Sí, por ejemplo, vamos a comparar la gina con los mangos. No es lo mismo. Los limpiabotas que andan por la calle comen mucha gina, o lo que andaban, porque es una planta que sembraban en las aceras y daba esa fruta dulce, pero que no tenía mucho valor alimenticio, pero no es lo mismo que un mango. Entonces, es igual. O sea, el príncipe de este mundo, su labor es engañar las naciones. Entonces, no, el mundo como sistema es un sistema organizado de rebeldía contra Dios para entorpecer, lanzando cortina de humo, para entorpecer la imagen clara de la realidad, porque la realidad apunta hacia el creador de la realidad. Entonces, de eso nosotros no debemos sorprendernos. Y que ese humo se meta dentro de la iglesia, tampoco debemos sorprendernos. Porque el reino de Dios atraviesa todas las esferas de la sociedad y el reino de las tinieblas atraviesa todas las esferas de la sociedad. Entonces, el reino de las tinieblas está presente en la iglesia. ¿Ya? Nosotros tenemos que quitarnos la idea romántica. Pero pensemos, con los hijos de Elí en el Antiguo Testamento, la maldad y el pecado llegó al lugar santísimo. No es así. Y entonces, o sea, ni el lugar santísimo se salvó, porque ese es el principio. Entonces, no es cierto
que la iglesia está formada completamente por gente santa y que ahí no entra el enemigo. Todo lo contrario, el enemigo está fijo ahí, tiene membresía y posiblemente es parte del liderazgo en muchas iglesias. Y si no es parte esencial él, nosotros debemos recordar que el enemigo trabaja a través de influenciar personas y eventualmente poseer personas. Entonces, ¿cuántos líderes de todas las esferas de la sociedad no son personas poseídas por el enemigo? Eso era nada más en los tiempos del Señor Jesucristo que esa moda apareció. No, eso siempre ha estado ahí. Entonces, no debe de sorprendernos a nosotros. Y sobre todo, estudiando historia del cristianismo, es que uno puede ver las fluctuaciones y las debilidades y los enfrentamientos del reino de Dios con el reino de la tiniebla y entender cuál es la regla del juego. Entonces, como usualmente nosotros no estudiamos historia de la iglesia ni nuestros maestros nos llevan por ese camino, usualmente venimos a Cristo con una idea irreal y ficticia. En general, el evangélico tiene una idea ficticia de la vida y de la vida cristiana. No solamente de la vida secular afuera, sino también de la vida cristiana, irreal completamente. Por no entender las dinámicas de la fe en su estructura básica a nivel de cosmovisión. O sea, las presuposiciones básicas sobre las cuales la escritura debe ser interpretada. Y por supuesto, la escritura debe ser interpretada para ser aplicada. O sea, que fíjense el camino. Si la aplicación de la escritura es sabiduría, primero hay que interpretarla. Y para interpretarla se necesita tener las claves. Si no tenemos la clave, toda nuestra interpretación va a ser defectuosa. Y por lo tanto, nuestra aplicación va a ser defectuosa. Eso es una cosa elemental. Entonces, por eso hay que ir a las presuposiciones esenciales de la escritura. Y nosotros debemos recordar que la escritura no surgió de un sueño o de una visión. Las escrituras es el desarrollo histórico en tiempo y espacio de la vida de gente andando con Dios. Piensen eso. O sea, la escritura no es un libro que refleja el sueño de alguien y se puso a escribirlo, como el profeta Mahoma, que tuvo un sueño, o el profeta de los mormones, John Smith, que el ángel Moroni se le apareció y escribió el libro. No. O sea, la Biblia es la narrativa, en conjunto, la historia de personas en relación con Dios y a través de lo cual Dios creó una cultura. Y esa cultura tiene una cosmovisión. Porque la cultura base detrás de la Biblia es lo que le da sentido a los conceptos bíblicos, sobre todo del Evangelio del Reino. Sin esos conceptos claves, el Evangelio del Reino no podía aparecerse en el mundo griego, en el mundo romano o en el mundo persa, porque la gente los iba a interpretar según las cosmovisiones de esa cultura. O sea que si el Evangelio hubiese llegado al mundo griego del siglo V antes de Cristo, cuando Sócrates, Platón, Aristóteles, etcétera, las categorías de creación, pecado, arrepentimiento, salvación, iban a ser entendidas en función del mundo griego y su cosmovisión y su cultura. Si se hubiera aparecido en el mundo romano sin el trasfondo de la cultura judía, de la cultura hebrea, el evangelio no hubiera tenido sentido. Entonces, para que el evangelio tenga sentido, nosotros tenemos que rescatar su verdadera clave de presuposiciones. Si no, significa cualquier otra cosa. Para los animistas,
le dan una interpretación animista al evangelio, y los materialistas le dan una interpretación materialista al evangelio. El evangelio de la prosperidad, y mucha gente aún dentro de las iglesias evangélicas que tienen dinero, tienen una mentalidad eminentemente materialista. Su cuarto es lo primero. Después Jesucristo, iglesia, hermano, pero con lo cuarto no se juega. Entonces, si el sumo bien de una persona son su cuarto, ven acá, ¿dónde está? Si no está en la persona de Dios, en Jesucristo, en el prójimo, esa persona ya no dice en dónde está, interpreta la vida en función de ese paradigma. Entonces, como nosotros vemos cuán esencial era la narrativa que Dios le dio para que el evangelio del reino tenga sentido. Es la narrativa de la realidad. Claro, pero la realidad creada por Dios era presente, creación futura. Así lo podemos simplificar la realidad. De hecho, tiene tres componentes si queremos. Dios, creación presente, creación futura. Listo. Eso es todo. Todo el universo está ahí y su historia está en esas tres cosas. Dios creó la realidad presente para darle paso a la creación futura. Para eso. Dios creó el primer Adán con miras del desarrollo del postrer Adán. Porque Dios piensa las cosas con el final desde el principio. Él diseña el final desde el principio. Él empieza cuando todo ya fue diseñado. Entonces, si todo va a terminar en la Nueva Jerusalén, quiere decir que la Nueva Jerusalén era la meta desde el principio, con sus características. Humanos que comparten la naturaleza de Dios. No simplemente que son portadores de su imagen, esa era la primera parte. El objetivo era las características de la encarnación. Es decir, encarnarse y poder reproducir humanos con el esquema de la encarnación. ¿Entienden? ¿Lo están viendo? Ese era el plan desde el inicio. A nosotros nos parece, porque vivimos en el cronos del tiempo y el espacio, nos parece que una cosa viene después de la otra, pero para Dios no. Entonces, creación presente, creación futura. La creación futura transformada existe para anunciarse y aliviar la presente. No la sana completamente, la alivia. Pero se proyecta del futuro al presente. O sea que en la concepción del tiempo bíblica no es pasado, presente y futuro, sino futuro, presente, pasado. El futuro le dio forma al inicio. Entonces, si uno tiene esa claridad, no cabe dicotomía de cuál debe ser la narrativa y la dirección de nuestros esfuerzos en el presente. La era venidera existe para aliviar y anunciar el destino desde que esta creación tenía desde el principio. Nunca fue el plan el primer Adán. Siempre fue el postrer Adán el plan final. Entonces, cuando uno lo ve así, puede entender la Biblia mejor. No es como una secuencia de cosas que van pasando, sino como un completo. Y puede ver que el futuro, entonces, estaba antes que el pasado y antes que el presente.
¿Entienden esa? Entonces no puede haber dicotomía en que la vida en el cielo es el futuro. No, el futuro existe para darle forma al presente, pero ya está definido. Es para aliviarlo y por lo tanto hay un elemento del futuro que se desarrolla en el presente, que es la cantidad de personas salvas que entren al reino. Eso no se iba a producir de un golpe, como que dice por ramillete, porque esto es una responsabilidad de los seres humanos. Entonces, si fuéramos a parafrasearlo, podríamos pensar que Dios dice, pero ven acá, yo estoy creando todas las condiciones y ustedes humanos no van a hacer nada. O sea, ¿me van a dejar todo el trabajo a mí? No, yo le hago el trabajo. Primero, fabriquen humanos, multiplíquense y desarrollen el potencial de la creación que vamos a usar en la tierra venidera, en la era venidera. Eso es tarea de ustedes a través de la historia. La tarea mía es lo otro. Lo de ustedes es eso. Por eso el mandato cultural tiene esas características. No es un tente ahí. Es que la cantidad de personas que entren al reino y los avances que los humanos alcancemos en el desarrollo de la creación son parte de la entrada a la era venidera, de la consumación del reino. Y a partir de ahí, por la eternidad. Entonces, esa narrativa cambia completamente la vida de nosotros en el presente. Le da otra orientación y de cualquier persona que la entienda y la acepte. O sea, inmediatamente se sale de la Matrix. Ustedes vieron la película Matrix, ¿verdad? Y las dos pastillas. Entonces, el mensaje del Evangelio es como la pastilla de la realidad para salirse de la Matrix y entrar a la realidad del reino de Dios, que es la realidad del universo, porque ya es Dios, realidad presente, realidad futura, y el reino es la totalidad. Las dos son parte del reino de Dios, que aparece oculto en el presente y será completamente abierto en la realidad futura. Pero el reino de Dios cubre ambas, vamos a decir, ambas etapas, la era presente y la era venidera. Ambas son parte del reino de Dios. No es que el reino de Dios va a entrar en la consumación. El reino de Dios es equivalente con el concepto de la creación. Lo que pasa que, como nos enseñó el Señor en Juan 10, el reino se pone de manifiesto donde se hace la voluntad del rey. Entonces, si en las condiciones presentes no se cumple la voluntad del rey, está oculto. No es que no está, está oculto. O sea, vivimos en medio del reino de Dios. Los inconversos viven en el reino de Dios. Pero marginados en las márgenes. O sea, no inmersos. Pero claro, porque los propósitos del mandato cultural se cumplen en los humanos, no en los humanos redimidos, en todos los humanos, es una ley. Para el proyecto de Dios, Él usa piezas que los humanos fabrican. Y la principal pieza son otros humanos, humanitos. Es el principal ingrediente del plan de Dios para la era venidera. Son los humanitos, que eso lo fabrican los humanos. Entonces, obviamente, hay una continuidad entre esta era y la venidera. Y lo otro es el desarrollo de la creación, el desarrollo cultural. Estudiar la creación y hacerla productiva y desarrollar su potencial es parte
de los ingredientes de Dios para su propósito redentivo. Entonces, claro, todo eso que nosotros vemos que los humanos están inventando, que los chips, que la neurociencia, etcétera, La todo eso inteligencia va a tener artificial. una versión sana. Habrá una versión sana de esas versiones enfermas. Esa narrativa es la narrativa que nos coloca en la realidad. Y recordar que toda posición humana tiene una narrativa detrás. Entonces, cuando nosotros hablamos de educación, la educación sin apellido tiene una narrativa. Su apellido es la narrativa. Educación en general es educación secular mundana. Sin el apellido cristocéntrica es educación mundana. No existe educación neutral. ¿Entienden eso? No existe. La educación, ¿no? No es lo mismo que la educación cristocéntrica. No es lo mismo. No existe la educación. Toda actividad humana responde a una narrativa. La pregunta es, ¿a cuál narrativa? O sea, que si hablamos de educación, ¿bajo cuál narrativa? Esa es la pregunta. Del Islam, de animista, del hinduismo, secular, del reino de Dios, ¿de cuál? Tiene que tener un apellido. Entonces, como nosotros estamos en el marco de la educación, debemos entender eso siempre. Eso es válido para todo, para la economía, para la política, pero a nosotros nos interesa mucho la educación. Y por lo tanto, tiene que ser definido los parámetros de la educación en el marco del reino de Dios, que siempre va a ser coherente con la realidad educativa de cómo los seres humanos aprenden, porque el reino de Dios es la realidad. Pero sin el apellido y sin ser transformada por el reino de Dios, entonces está incorporando a la caída estructuralmente. O sea que si los investigadores y técnicos y PhD de educación han descubierto algo, la pregunta clave es, ¿cuál es la manera de pensar o la idiosincrasia de ese que encontró ese descubrimiento? No qué encontró, quién es él. Porque cada quien encuentra según quién es él. Es como buscando video en YouTube. Tú encuentras lo que tú estás buscando. Tú no encuentras lo que está ahí. Lo que está ahí es demasiado para tú encontrar lo que está ahí en YouTube. No, tú encuentras lo que tú estás buscando. Asimismo, en la ciencia se descubre lo que tú estabas buscando, no lo que estaba ahí. Si fuera así, la ciencia se acabara con un solo científico. Encontró lo que estaba ahí, ya no hay más nada que investigar. Él lo encontró, pero eso no es así. ¿Por qué la ciencia es progresiva? Porque cada quien encuentra según la formulación de la hipótesis que hace para sus experimentos. Y sus hipótesis van cargadas de su visión del mundo. ¿Entienden? Entonces, la idea de que la ciencia es neutral y objetiva, eso es parte de la narrativa de la televisión versus la narrativa de la ventana. La narrativa de la ventana es la del mundo real del reino de Dios. La narrativa de la televisión es la del mundo del príncipe de este mundo. Entonces, eso de que la ciencia ha encontrado de que el castigo corporal frustra a los niños y no debe ser aplicado, eso pertenece a la narrativa de la pantalla.
no a la narrativa de la ventana. No importa cuántos experimentos hagan, los experimentos son condicionados, son como la encuesta política. Tú nada más tienes que preguntarle a gente del PRM para que te salgan respuestas del PRM o del PLD para que te salgan respuestas del PLD. Es un truco viejo de magos de fiesta de muchachitos. Sí, eso, una implicación es que nosotros en Edify eventualmente necesitamos articular una filosofía de educación cristocéntrica. Lo suficientemente simple para que sea rápida y entendida, pero lo suficientemente profunda para darle el marco de aplicación del reino de Dios en la esfera de la educación. Se necesita. Porque hay demasiados educadores que tienen una concepción fragmentada, una mezcla de cristianismo y mundo en su práctica de educación. Y cuando hablan de educación, están hablando de la mezcla. Entonces, esa mezcla neutraliza los componentes. No los potencializa, sino que los neutraliza. O sea, cuando tú juntas reino de Dios con secularismo mundano, los dos se oponen y se neutraliza. Se reduce la capacidad transformativa del reino de Dios. El secularismo mundano le reduce su poder de transformación. Tú tienes que quitárselo o echarle algún componente que lo neutralice para que entonces todo el poder de transformación del reino de Dios se realice. ¿Verdad? O sea que hasta cierto punto el reino de este mundo y sus mentiras funcionan como los retardadores que se le echan a los productos químicos o a la pintura y a otros para retrasar su secado por conveniencias logísticas. Pero en este caso nosotros queremos un secado rápido. Queremos que el reino de Dios actúe lo más rápido posible en el cronos, porque el tiempo no es muy amplio. Entonces no podemos usar retardadores. Y las mentiras de Satanás son retardadores que tienden a distorsionar para que la gente se confunda y se le pase su espacio de vida persiguiendo cosas en rebeldía a Dios y cosechen las consecuencias. Porque Satanás no puede detener el reino de Dios, pero puede detener el reino de Dios en las personas. Entonces ahí donde está, nosotros trabajamos como fumigadores, como neutralizadores de esos retardadores. O sea, nosotros traemos la sustancia sin retardador para que funcione rápido. O sea, el evangelio del reino de Dios es la sustancia transformadora. Pero cuando se le pega retardadores, neutraliza su efecto y permite en ese tiempo de secado que se le peguen mentiras que distorsionan su efecto. Eso sería una ilustración de esa pugna del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Bueno, pero míralo desde el punto de vista, ilustrándolo como de la economía. Si nosotros fuéramos inversionistas, ¿qué quiere decir eso? Que hay negocio ahí. Si nosotros fuéramos millonarios y tuviéramos dinero para plantar colegios, empezando con educación inicial,
lo que eso está queriendo decir es que nosotros pudiéramos tener una buena oportunidad de negocio en esa zona. Entonces, ahora apliquemos el principio de esa mayordomía a Edify. ¿Es lo mismo? Quiere decir que aunque todavía nosotros no hayamos desarrollado como organización ese capítulo, evidentemente en algún punto vamos a tener que crear mecanismos para asociarnos con líderes cristianos para empezar colegios. Muy de acuerdo. Convencerlos primero, claro, asociados, no Edify empezándolo, que los pastores lo empiecen, pero hablar de como los capitales semilla, porque en la industria existen los capitales semilla. Cuando alguien viene con un invento, de hecho el desarrollo de Silicon Valley y el desarrollo tecnológico de Israel se valió a través de los capitales semilla. Es decir, capitales que estaban invirtiendo en empresas que no se saben si iban a dar éxito o no. Es irrelevante si van a dar éxito o no. Entonces, no necesariamente esa idea, no podemos financiar o arriesgar dinero con negocios que no se sabe si van a dar resultados. Los inversionistas de capitales semilla en el mundo no trabajan así. Ellos evalúan, claro, pero no necesitan rendimiento previo de las iniciativas, sino que le evalúan en función de múltiples factores. Entonces, estratégicamente nosotros tenemos que comenzar a pensar en esos términos. Crear algún tipo de prototipo, algún tipo de piloto, pero eso es obvio. Es como plantar iglesia. Para nosotros plantar escuela es como para los misioneros plantar iglesia. De hecho, si uno se pone a pensar, una escuela cristocéntrica para nosotros es como una iglesita en nuestra concepción. Entonces ya eso nos define bastante en cuanto al futuro de la organización. Nosotros no podemos trabajar nada más con lo que está ahí. Ahí de ese lado. Sí, claro, porque eso ya se ve. Eso es así que funciona el reino de Dios. Es una mayordomía de los recursos que están ahí, de los recursos de la redención conectados con los recursos de la creación. Muy bien. Bien, oremos. Señor Dios, te bendecimos y te damos gracias por el tiempo que nos has permitido tener. Te damos gracias por quien tú eres, por revelarte a nosotros, por habernos creado y por habernos llamado a salvación en Jesucristo. Prospera las reflexiones que hemos hecho y ayúdanos a poder aplicarlas con sabiduría en el contexto del llamado que tú nos has hecho en Edify. Te damos gracias por cada participante en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Si mi pueblo se volviese y me buscase,